En esta ocasión nos vamos a crear nuestro proyecto de Web API, el cual lo vamos a hacer en múltiples capas. 3 capas para ser exactos, y son las capas que veíamos en el video anterior. La primera de ellas, la capa presentación, luego la capa aplicación y por último la capa de datos. Vamos a iniciar y mencionar por acá que estoy trabajando con Visual Studio 2022. Vamos a crear un nuevo proyecto y en la barra de búsqueda vamos a ubicar una solución en blanco. Vamos a marcar la primera que nos aparece acá y vamos a presionar siguiente. Por acá lo que haremos es darle un nombre. En nuestro caso le vamos a colocar GT Web API de esta forma. Se nos ha creado ya nuestra solución en blanco, a la cual vamos a agregar 3 folders. El primero de ellos vamos a dar clic derecho sobre el nombre de la solución y vamos a agregar una nueva carpeta. A esta la vamos a numerar colocando 01 y la capa será la capa presentación de esta forma. Vamos a agregar una nueva carpeta que será la 02 y el nombre aplicación. Una tercera capa y el nombre será data access de esta forma. Entonces, vamos a dar clic derecho sobre la primera carpeta que hemos creado y a esta le vamos a agregar un nuevo proyecto. Este proyecto tiene que ser de tipo ASP.NET Core Web API de esta forma y vamos a marcar la primera opción que nos arroja en el resultado y vamos a asegurarnos de que acá el icono sea C#. Vamos a seleccionarlo y a continuación vamos a establecer un nombre para esta. Vamos a colocarle Web API de esta forma y vamos a darle en siguiente. Importante, acá este punto es muy fundamental y es que vamos a seleccionar el framework con el cual vamos a trabajar. En mi caso voy a dejar la opción que se marca por defecto, que es .NET 6, el cual tiene todavía larga vida de soporte. El resto de opciones las voy a dejar por defecto y voy a presionar la opción crear. Es muy importante que en nuestra capa presentación sea del tipo que hemos elegido. Acá podemos ver que se nos crea una clase, esta la podemos eliminar permanentemente y dentro de la carpeta controllers también vamos a eliminar el controlador que nos crea por defecto de esta forma. Ahora, dentro de nuestra segunda capa, aplicación, esta es la capa que se corresponde a toda la lógica que estará hecha en el lenguaje de programación C#. Acá vamos a darle un nuevo proyecto y a este le vamos a colocar el tipo Class Library y siempre nos aseguramos que sea de tipo C#. Le vamos a dar a la siguiente opción y acá vamos a establecer el nombre. Esta carpeta o esta capa lo que contiene son toda la lógica de la Web API y estará hecha bajo el lenguaje de programación C#. Por lo tanto, corresponde a los servicios y ese será el nombre que yo le daré a esta capa. Servicios. Importante también, el mismo framework que seleccionamos en la capa número 1, vamos a seleccionar en esta capa número 2, en este caso el .NET 6. Lo creamos, él automáticamente nos agrega una clase por defecto, la vamos a seleccionar y la vamos a eliminar. Haremos lo mismo con la tercera capa, vamos a agregar un nuevo proyecto y por acá en las plantillas recientes vemos que ya nos aparece como sugerencia los últimos proyectos que hemos seleccionado y solamente vamos a seleccionar la librería de clases. Vamos a dar clic en siguiente y por acá vamos a establecer el nombre
y en nuestro caso será el dominio. De esta forma. Lo agregamos, importante. También marcar el mismo framework que hemos seleccionado para las dos capas superiores, el .NET 6. De igual forma vamos a eliminar la clase que nos crea por defecto. Importante asegurarse antes de continuar que nuestra capa de presentación, si pueden observar, está en un color blanco más de tono más fuerte. Eso quiere decir que este proyecto o esta capa está configurada como un proyecto de inicio y es importante que sea de esa manera. Un dato muy importante a tener en cuenta es que debemos estar claro cuál es la dependencia entre estas capas. Recordemos que la capa 1, que corresponde al proyecto Web API, es la cual va a servir de enrutador. Por lo tanto, esta debe tener acceso a la capa de servicio. Entonces, vamos a dar clic derecho sobre la capa Web API y vamos a dar clic en la opción que se llama agregar y por acá donde dice referencias de proyecto. Lo marcamos por acá y vamos a seleccionar la capa de servicio de esta forma. Lo agregamos. Ahora podemos verificar esa dependencia. Acá venimos a proyecto y vemos que acá está correctamente agregado. Ahora, nuestra capa de servicio contiene toda la lógica de nuestra Web API. Y esta lógica obviamente debe tener la capacidad de acceder a nuestro dominio, que es donde están nuestras entidades, y nuestro dominio es quien se conecta a nuestra base de datos. Entonces vamos a seleccionar y dar clic derecho sobre nuestra capa de dominios y vamos a agregar la referencia de proyecto hacia nuestro dominio de esta forma. Le damos OK y allá lo tenemos realizada esta parte, que es muy importante que ustedes sepan identificar esta dependencia, porque de esto depende que el resto se pueda realizar de una manera correcta. Otro punto o dato muy importante que vamos a tener en cuenta es el siguiente. Necesitamos instalar algunos paquetes que son sumamente necesarios, que nos van a permitir trabajar con Entity Framework Core, que es el framework de cabecera que vamos a tener para este proyecto, y por ello tenemos que instalarlos en nuestro proyecto. Y vamos a seleccionar la capa adecuada. Recordemos que hace unos segundos le decía que nuestra capa de dominio es quien se encarga de realizar las conexiones con nuestra base de datos. Entonces vamos a ir a esta capa de dominio y vamos a dar clic derecho sobre ella. Vamos a seleccionar la opción que dice administrador de paquetes Nugget. Vamos a dar clic ahí y esto nos va a abrir la siguiente pestaña. Vamos a ir a la primera pestaña que nos lanza por acá y vamos a buscar tres paquetes que son importantes. El primero, recordemos que es de Microsoft Entity Framework Core. Lo vamos a seleccionar acá. Por lo general es la primera opción que nos aparece en el listado. En caso de que no lo sea, ustedes lo tienen que buscar acá. Entonces lo vamos a seleccionar acá y al lado podemos ver que nos brinda más información sobre este paquete que hemos marcado. Y nos dice que la versión, la última que está estable, es la 8. Pero en nuestro caso tenemos que considerar algo. Todos en el proyecto debemos considerar algo. Primero es que la versión del framework que hemos elegido para nuestro proyecto, en este caso que es el .NET 6, y la versión de Entity Framework Core que es compatible con el framework .NET 6 es acá la 6 de igual manera. Entonces vamos a marcar la 6 y le vamos a dar clic a la opción instalar. Vamos a aplicar acá los cambios y los vamos a aceptar. Una vez que haya finalizado la descarga o la instalación del paquete en nuestro proyecto, vamos a ir a nuestra capa de dominio y en la opción de package o paquete vamos a identificar el framework o el paquete que hemos instalado.
acá mismo vamos a aprovechar y vamos a instalar otros dos paquetes que son sumamente necesarios. El otro sería SQL Server. Lo vamos a marcar y vamos a hacer lo mismo con la versión. Vamos a marcar la 6 y la vamos a instalar a como hicimos con la anterior. Una vez que se finaliza, acá en la parte derecha vemos que los paquetes se han actualizado correctamente. Vamos a instalarnos un tercer paquete siempre en nuestra capa de dominios y esta va a ser los tools que nos van a permitir generar las migraciones. Vamos a marcar por acá el paquete y vamos a seleccionar de igual forma la versión correspondiente, en este caso la 6, y la instalamos. Nos queda pendiente un último paquete y ese paquete no lo vamos a instalar en nuestra capa dominio, sino que vamos a ir a nuestra capa de presentación, a nuestro proyecto Web API y acá vamos a instalarlo. Vamos a dar clic derecho y vamos a ir al administrador de paquetes Nugget. Y por acá vamos a marcar siempre en la opción de búsqueda Microsoft Entity Framework Core.design, esta opción de acá. Lo vamos a seleccionar, de igual forma vamos a marcar la opción correspondiente en la versión y la vamos a instalar. Vamos a revisar las dependencias de nuestro proyecto Web API y por acá lo tenemos ya instalado. Vamos a contraer todo lo que hemos expandido de esta forma. Y vamos a dirigirnos, vamos a centrarnos, esto ya lo podemos cerrar. Ahora nos vamos a centrar en una sola capa por el momento. Y esta capa será nuestra capa dominio, en la cual vamos a crearnos una carpeta y por nombre le vamos a colocar context o contexto. Dentro de esta vamos a crearnos una clase que se va a llamar dbContext aplicación, de esta forma. Esta clase la vamos a cambiar a pública y acá importante que tenemos que heredarla de dbContext, que es este paquete que se importa de la librería que acabamos de agregar a nuestro proyecto, que es Microsoft Entity Framework Core, de esta forma. Esta clase debe contener siempre, sí o sí, un constructor. Este constructor debe recibir un valor como parámetro y es de tipo dbContextOption. Y dentro de los corchetes angulares vamos a copiar el nombre de esta clase y lo vamos a pegar acá. Y acá le vamos a colocar un nombre a esta opción, Options, así de esta manera. Vamos a dar un enter, vamos a colocar dos puntos y vamos a invocar al constructor de la clase base. Y le vamos a pasar el parámetro que recibimos por acá, de esta forma. Ok, ya tenemos listo por acá nuestro dbContext. A mí en lo personal no me gusta tener tantos espacios de nombre acá agregados que no están siendo utilizados. Para eliminarlos, lo que voy a hacer es clic derecho y voy a remover y ordenar los espacios de nombre. Ahí está, solamente me deja los que me son realmente necesarios, como en este caso. Ahora, este es configurar nuestro contexto de la aplicación, es el primer paso para la configuración de nuestra base de datos. Vamos a realizar el segundo paso y es que vamos a dirigirnos a nuestra primera carpeta de presentación y en nuestra capa Web API vamos a identificar el archivo que se llama appsettings.json y este lo vamos a desplegar y dentro, como estamos en ambiente de desarrollo, vamos a clicar esta opción de acá y vamos a identificar dónde finaliza esta propiedad que está.
vamos a colocar coma y dentro de comillas dobles vamos a configurar nuestra connection string. Y por acá vamos a colocar un nombre. En este caso le vamos a colocar conexión SQL Server de esta forma. Colocamos dos puntos y abrimos nuevamente comillas dobles. Y acá vamos a especificar la cadena de conexión. ¿Y cuál será esa cadena de conexión? Bueno, primero tenemos que identificar o indicar cuál es el servidor. En este caso yo tengo configurado mi SQL Server para poder acceder a él solamente colocando el localhost de esta forma. Coloco punto y coma, doy un espacio y a continuación asigno valores a la siguiente propiedad: initial catalog. Esta lo que nos permite es asignar un nombre de nuestra base de datos. En este caso le vamos a colocar bd-get web API. Ese será el nombre de nuestra base de datos. Acá debo recalcar que esta base de datos no existe. Esta base de datos se va a crear en el momento que nosotros hagamos la migración. A esta cadena de conexión le vamos a colocar una tercera propiedad acá al final y es la Trusted Connection de esta forma. Y por valor le vamos a indicar True. Así. Y cerramos con punto y coma. Voy a desplegar un poquito esto para que se vea el valor completo de nuestra cadena de conexión. Ahí lo tenemos. Este es el segundo paso para poder configurar la conexión con la base de datos. Importante. Vamos a irnos nuevamente a nuestra carpeta Web API y vamos a abrir la clase Programs. Vamos a identificar la línea donde se construye todo, que en mi caso es la línea número 10. Probablemente es muy seguro que en sus proyectos, en sus computadoras también sea la línea número 10. Y antes de esa línea vamos a dar un par de enters. Y es acá donde vamos a configurar nuestra cadena de conexión y nuestro dbContext, que son clases que acabamos de crear en el paso 1 y en el paso 2. A continuación vamos a realizar el paso número 3. Para ello vamos a acceder a Builder y acá en Service.addDbContext y dentro de corchetas angulares vamos a recordar el nombre que le hemos dado a nuestra clase dbContext y ese nombre es el que vamos a colocar por acá. Ahora dentro de paréntesis vamos a colocar un valor que se llame options. Puede ser en español, puede ser en inglés. En mi caso me gusta ponerlo en inglés. Y vamos a dar enter por acá. Y acá vamos a decir que options.use SQL Server. SQL Server se importa del paquete que instalamos llamado Entity Framework Core. Ahora es un método, por lo tanto hay que colocarle los paréntesis y dentro de estos paréntesis debemos de pasarle la cadena de conexión. Nuestra cadena de conexión la hemos configurado en el app settings.development y vamos a acceder a este valor. ¿Cómo accedemos a este valor? Sencillo. Vamos a acceder acá mediante nuestro builder. Por acá tiene una propiedad que se llama configuration. Esta propiedad tiene otro método de extensión que se llama getConnectionString. ¿Qué es un método? Este método recibe dentro de comillas doble el nombre del valor que queremos obtener. En este caso se llama conexión SQL Server. Lo vamos a copiar para evitar errores de tipeo y lo vamos a pegar por acá. Voy a expandir esto de acá para que me dé más espacio y al final solamente colocamos punto y coma de esta manera. Vamos a volver a colocar por acá la ventanita en la parte derecha y vamos a contraer esto que tenemos por acá. Ahora vamos a cerrar esto que tenemos por acá, creo que ya no lo necesitamos por ahora, lo vamos a cerrar. Vamos a revisar, a verificar lo que les acabo de mencionar hace un momento.
es que la base de datos no está creada, no existe, y para ello vamos a ir a SQL Server. Por acá lo tenemos, vamos a expandir la base de datos que se contiene actualmente y vemos que no existe una que se llame BDGT Web API, que es el nombre que hemos colocado en nuestra cadena de conexión. Vamos a volver a nuestro proyecto de Visual Studio y vamos a ir a la consola del administrador de paquetes que se encuentra por acá en la parte inferior. Bueno, por defecto ahí nos brinda un texto informativo. Nosotros lo vamos a quitar escribiendo el comando cls. Importante acá, para que se puedan generar las migraciones correctamente, debemos de tener instalado primero el paquete de Microsoft Entity Framework Core.tools. Este tools los que nos brinda son todos los comandos necesarios para poder ejecutar estas migraciones. Lo siguiente es que nuestra cadena de conexión debe estar correctamente configurada, estableciendo el nombre del servidor, el nombre de base de datos y el tipo de conexión que se debe realizar. De igual forma, debemos de tener creado nuestra clase de DB Context aplicación, que ya lo hicimos en pasos anteriores. Adicionalmente, en nuestra clase Programs, que fue el último paso que realizamos, tener configurada, tener mapeada nuestra DB Context aplicación y nuestra conexión SQL. Y ahora sí, estamos listos para generar nuestra migración, y por acá debemos de marcar, acá donde dice proyecto por defecto, debemos de seleccionar en qué capa debemos colocar nuestras migraciones. Nuestras migraciones deben de estar en la capa donde accedemos a nuestro dominio, en este caso la carpeta Data Access. Entonces, como vemos por acá, no existe una carpeta Migrations. Entonces vamos a volver por acá y vamos a seleccionar nuestro proyecto de dominio, que es nuestra capa de Data Access. Ahora sí, vamos a escribir el comando add migration, y dentro de comillas simples, a mí en lo personal me gusta usar comillas simples, vamos a ejecutar creación bd vacía. ¿Por qué este nombre? Bueno, solo es un nombre al azar. En mi caso me gusta que sea muy descriptivo de acuerdo a la acción que estamos realizando, y así debería ser. En este caso estamos creando una base de datos vacía, sin ninguna entidad, sin ningún modelo, sin ninguna tabla. Vamos a dar Enter para que se ejecute el comando y vamos a esperar los resultados por consola. Aquí podemos ver que nos brinda algún mensaje informativo que nos indican cuál es el proceso que ha realizado ese comando, y vemos que nos ha creado una clase con el mismo nombre que le hemos dado a nuestra migración. Y ahora si vamos a la capa de dominios podemos identificar que hay una nueva carpeta que es Migrations. Dentro de esta vamos a tener todo el historial de migraciones que hagamos de aquí en adelante. Ahora vamos a realizar un proceso en el cual este código que se nos ha generado de la clase creación bd vacía se pase a nuestra base de datos en SQL Server, que todavía no se ha creado. En el momento que nosotros ejecutemos el siguiente comando, update database, es que se crea nuestra base de datos. Vamos a escribir el comando y vamos a presionar Enter. Genial, como podemos ver nos muestra una serie de líneas donde nos está indicando el proceso que se está realizando en orden secuencial, y al final un don't, lo que indica que se ha realizado correctamente el proceso. Ahora vamos a ir a nuestro SQL Server y por acá vamos a actualizar nuestra base de datos, y podemos observar que ya tenemos nuestra base de datos creada, pero en este caso no tenemos ninguna tabla porque no hemos creado ninguna desde nuestro proyecto hasta el momento. Lo único que tenemos es una carpeta
donde se registra todo el historial de las migraciones que realicemos de aquí en adelante, al igual que se agrega acá ese registro de migraciones. Mi nombre es José Pozo, nos vemos en el siguiente video.